grandes planetas influyen en planetas más pequeños, y estos a su vez alteran cuerpos aún más diminutos. Así funciona la vida, así funciona la escala del universo. La pregunta sería, ¿qué nos altera a nosotros? ¿Qué influye en nuestra vida y sobre todo en nuestra existencia? La astrología es una ciencia antigua que ha sido desprestigiada varias veces a lo largo de la historia, y esto ha sido así para que nadie conozca sus secretos. En este videoprograma reflexionaremos sobre la capacidad real e influencia de los cuerpos celestes en el ser humano, e indagaremos sobre múltiples cuestiones sobre este saber antiguo usado por la más alta alquimia. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy os vamos a traer un tema que muchas personas nos han escrito para que, comentáramos un poquito sobre los signos del zodiaco y la astrología, la vieja astrología. Una ciencia, podríamos decir que es una ciencia, que de alguna forma ha sido desvirtuada y tachada como algo pagano, algo que no tiene fundamento. Sin embargo, hoy traemos a nuestro programa a David Parcerisa. Muchos de vosotros sabréis que es un gran astrólogo y nada, nos va a ayudar un poquito a debatir sobre este interesante tema. ¿Qué tal estás, David? Hola, Iván. Pues nada, encantado de estar aquí y encantado de hablar de astrología. Voy a ir bastante directo en la pregunta. ¿Crees que ha habido una gran campaña de desprestigio sobre la astrología? Bueno, sin duda, porque es una ciencia que nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos y con eso podemos cimentar una evolución personal. Y evidentemente, como no interesa que el ser humano sea libre y no interesa pues que tengamos las herramientas adecuadas para proyectarnos hacia el futuro de forma con un camino más recto y no con toda esta confusión que reina en el mundo, pues lógicamente la astrología es una más de las muchas ciencias herméticas del pasado que se ha intentado derribar. Y se ha intentado derribar de muchas formas, ¿no? Ha habido dos intentos en los últimos años, básicamente utilizando el mismo sistema, que es lo de la constelación de Ofiuco, el serpentario, que se intentó desde la astronomía desmitificar la astrología diciendo que existía también esta constelación y sin embargo no figuraba dentro de la ciencia astrológica para considerarla una constelación más a tener en cuenta. Y entonces eso creó una confusión muy grande entre los seguidores de la astrología y la gente que era un poco más neófita en este tema, llegando a decir, por ejemplo, desde estos sectores astronómicos que, por ejemplo, estaba, creo que era entre Sagitario, Escorpio y Sagitario creo que estaba, no me acuerdo porque hace muchos años que lo estuve estudiando, pero es un tema que, desde luego, parece que no ha tenido más repercusión, afortunadamente, porque, ya digo, fue un intento de boicotear la astrología. Sin embargo, es bastante interesante esa simbología que nos han intentado imponer de Ofiuco como el cazador de serpientes. Es digno de mencionar porque la serpiente, ya sabes tú, las implicaciones que tiene en estos saberes ocultos. Lo que pasa, Iván, es que dentro de la astrología hay 12 sectores. El cielo está sectorizado en estas 12 áreas vitales del ser humano. Cada una de ellas determina un área vital de la vida, ¿no? Entonces, como hace yo tantos años que hago astrología, me he dado cuenta que efectivamente funciona. Y entonces, la verdad, si hay algo de influencia del serpentario, lo ignoro. Lo que sí sé es que funciona el método astrológico tradicional. Entonces, si funcionan esos 12 sectores, ahora si alguien dice que hay un 13º sector, descolocaría todo. Una cosa que funciona, la verdad es que poner otro elemento, no creo que sea bueno hacer eso. Es que el problema de la astrología, Iván, es que no sabemos cómo, pero funciona. Estaríamos hablando de que los cuerpos celestes
en todo el universo observable, de alguna forma influyen a la persona en el momento en el que nace y hasta el momento en el que muere. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cuál es la relación de esa radiación, o sea lo que sea, porque yo también lo desconozco, de que nos afecte? Bueno, en principio quedaría descartado que se trate de un espectro electromagnético de ningún tipo. Yo creo que es un tipo de energía que aún no hemos podido desde la ciencia cuantificar ni mesurar de ninguna forma. Yo creo que se trata de conciencias individualizadas, es decir, los planetas, de la forma que sea, tal como nosotros, o muchos de nosotros, consideramos que Gaia, la Tierra, tiene alma propia, es un ser vivo con conciencia, pues lo mismo ocurriría con el resto de planetas del sistema solar. Entonces, estas energías, de alguna forma, pues no solo nos afectan, sino que nos moldean a nivel genético, a nivel emocional, a nivel de carácter, a nivel celular, a nivel genético. Es un compendio desde muchos frentes, ¿no? Luego, si quieres, hablamos del tema genético. Claro, y además, ahora que estás mencionando sobre el tema genético, tengo entendido que de alguna forma nacer en determinada fecha, en determinado signo del zodíaco, puede de alguna forma determinar tu aspecto físico. ¿Qué hay de verdad en esto? Sí, a ver, hay un dicho que dice: la astrología inclina pero no determina. Sin embargo, en el aspecto físico es una de las facetas más curiosas, ¿no? Porque si tú coges un signo solar, a ver, la gente se cree que la astrología solamente es el signo solar, y eso es una desfachatez total. Evidentemente que quien se crea esto sí que, lógicamente, no va a profundizar más en el tema y va a pensar que es simplemente superchería. Pero la astrología no es eso, la astrología no es solamente el signo solar. El día que has nacido tienes el sol, por ejemplo, pues en Sagitario. No, no es solamente eso. En segundo lugar, hay que mirar la hora que uno nace, que marca el ascendente, que es el signo que aparecía por el horizonte en el momento de nacimiento de la persona. Ese segundo signo, pero todos tenemos dos signos, es determinante para lo que es la personalidad externa, cómo tú te manifiestas en el exterior. Entonces, el sol lo que marca es tu yo y hacia dónde vas a enfocar ese yo, pero quizás en un plano más espiritual. En cambio, el ascendente te marca la personalidad más práctica, que más vas a expresar, exteriorizar en este mundo físico. Entonces, el ascendente como tal es muy importante para el aspecto físico y la salud, el bienestar del cuerpo. Entonces, luego, a partir de aquí, empezamos con la Luna, con Venus, con Mercurio, todos estos planetas llamados personales. Luego están los planetas, digamos, pues transpersonales, que serían pues Neptuno, Urano, Plutón. Estos serían los planetas que marcan, los planetas lentos, los planetas que están más lejanos del sistema solar, serían los que marcan las pautas más profundas, las capas más profundas de la conciencia del ser humano. Y esos sí son los llamados planetas que más influyen a nivel espiritual. O sea, cuál es la evolución que tú estás siguiendo y vas a seguir. Entonces, antes de continuar, me gustaría indicarle a las personas que la astrología, como hemos indicado al principio, no tiene nada que ver con esas personas que salen en televisión tirando las cartas o haciendo el tarot. Eso es esa campaña de desprestigio de la cual estábamos hablando, que primero era Ofiuco, y bueno, antes era las cartas del tarot que salen en televisión, y luego Ofiuco y esa campaña para intentar desprestigiar la astrología. Sin embargo, aquí me doy cuenta de algo. Si los cuerpos celestes, la posición en esta bóveda celeste, influye a las personas para que nazcan de una forma, tengan ese aspecto diferente respecto a otras, ¿no estamos hablando de algún gran plan estructurado y hecho por alguien? Sí. Bien, esto es una de las preguntas estrella y muy buena pregunta, por cierto, Iván, porque da mucho que pensar. Realmente da que sospechar que realmente vivimos en un, no sé si decir universo o un multiuniverso o un grupo de planos muy elevados de conciencia en donde parece que existe una especie de inteligencia superior que supedita sus diferentes funciones a diferentes entidades inteligentes que son capaces de regularizar o dar vida a una serie de leyes
que de alguna forma ejecutan los planetas. Y los planetas serían como unos instrumentos en este proceso de vida. Lo que pasa es que mi teoría personal es que los planetas son simplemente un mapa, es como un mapa de carreteras. Claro, ¿quién te dice a ti que esos planetas van a determinar el que tú acabes por una carretera secundaria o por una autopista? Eso depende de ti, depende de cómo tú te dirijas. Entonces, bueno, la astrología marca una serie de caminos, pero cómo caminas esos caminos es cosa tuya. Yo siempre digo que al final la astrología sirve un poco como mapa, pero sobre todo a nivel profundo, para ver de dónde vienes y cambiar eso en el presente. O sea que depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Pero los planetas no son determinantes en ese aspecto, en el aspecto evolutivo. Eso depende de cada uno. Y sobre todo hay cartas astrales de personas muy afligidas, que decimos nosotros, aflicciones planetarias, aspectos entre los planetas, que son los que nos hablan, nos indican de las situaciones que se van gestando en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, pues una persona que tenga un Marte en cuadratura pues a Plutón, pues es un aspecto que nos indica peligro, riesgo de accidentes pues que pueden poner en peligro la vida de la persona. Sin embargo, si esa persona adopta una actitud que tú le puedes ver como astrólogo en otros aspectos colaterales de la carta, esa persona a lo mejor pues cambia esa actitud un poco pues aventurera, arriesgada, y acaba pues por, digamos, mitigar esos efectos que se hubieran producido por ese Marte-Plutón que hemos hablado y hubiesen acabado desencadenando ciertamente un accidente grave en la vida de esa persona. Entonces, y eso lo hemos visto montones de veces en muchas cartas astrales. Hay incluso aspectos negativos, pues Sol-Luna, Sol-Marte, que hablan también de este tipo de experiencias negativas y que la persona efectivamente lo ha sanado, lo ha cambiado, ha transmutado esa energía de la cuadratura. Cuadraturas son 90 grados de distancia entre un planeta y otro. Siempre hay un margen de orbes de diferencia, pero bueno, básicamente son 90 grados la cuadratura. La oposición también es muy negativa. Son dos planetas que están totalmente opuestos. Y luego están los trígonos, que los trígonos pues son 120 grados de distancia entre los planetas y se considera que es el aspecto más benéfico, el que aporta, digamos, más fluidez de buenas energías, lo que llamamos la buena o la mala suerte, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí hemos encontrado los astrólogos muchas cartas de personas que tenían aspectos muy positivos, que todo estaba muy bien, que todo indicaba digamos, un fluir en la vida, una abundancia, esa sería la palabra, y sin embargo esa persona ha acabado con problemas con drogas, con problemas mentales, con desórdenes de todo tipo. Entonces, claro, y dices, ¿dónde está la verdadera función de los astros? Bueno, pues está en que tú tomes conciencia de ciertos problemas que te puedes encontrar, pero eso no significa que vayas a ser pasto de las llamas, por decirlo así. Entonces, pues, depende de cada uno de nosotros, la actitud es lo que determina el final del camino. Pues mira, me alegra que digas eso, porque para que el espectador se haga una idea, podríamos mencionar que el destino no es que esté escrito, sino que es un gran libro en el que se ha escrito los títulos, pero nosotros tenemos que rellenar las hojas de esos títulos. Muy bien, Iván, muy bien. Y quizás hasta numerado esté, pero efectivamente lo vamos escribiendo nosotros poco a poco. Yo estoy bastante en esa línea. Entonces, toda esa publicidad que se suele hacer, todas estas campañas que son estafadoras totalmente, que se aprovechan de la astrología para utilizar esa capacidad de sugestión que tiene, y aparte que es sugerente per se, pues de hacer esas como en titulares, ¿no? Es decir, el destino está en los astros. Yo te voy a decir lo que te va a pasar. Bueno, todo eso evidentemente no tiene nada que ver con la astrología seria y científica. Exacto. Y además, si pensamos un poco de forma más seria y objetiva en torno a la astrología, podríamos decir que nosotros vivimos en un medio, nos adaptamos a ese medio, pero ese medio también se adapta al medio que lo rodea. Estoy hablando del planeta y los otros planetas que lo rodean, porque al fin y al cabo vivimos en un gran sistema
que todo influye dentro de ese sistema y todo se afecta. Si no tuviéramos un sol, el sistema sería mucho más frío, más muerto. Quiero decir, esa alteración que todo lo que existe tiene relevancia, hasta se podría explicar con la física cuántica y el entrelazamiento cuántico. Aquí estamos hablando de algo que no se conoce hoy en día, pero que se tiene indicios científicos de que algún día se conocerá. Y de esto ya se sabía antiguamente, porque podríamos hablar de que los alquimistas utilizaban el poder de los astros, el poder de las constelaciones, los signos zodiacales, para poder de alguna forma ordenar sus tratados alquímicos y realizar esa alquimia, esa magia oscura. ¿Qué nos podrías decir de esto? Bueno, hay muchos tratados medievales en donde aparecen esas extrañas simbologías asociadas a los planetas, ¿no? Y bueno, ahí están también esas leyendas de la mandrágora, ¿no? La famosa mandrágora, que es una planta que tiene como una anatomía humana, es una cosa pues increíble, parece un ser humano con sus extremidades, ¿no? Y que decía el mito que cuando la arrancaban tenían que ponerse algodones en las orejas porque soltaba un grito la planta que si tú la escuchabas te podías volver loco, podías llegar a perder la razón. Todo eso son, pequeñas supersticiones, pequeños mitos que se fueron creando en la época medieval, pero que parece que van un poco relacionados con la astrología y con los ciclos de la luna, porque de ahí viene pues todo el tema de las plantaciones de los vegetales en relación con los ciclos de la luna. Y ahí viene todo este saber popular que ya se remonta desde la época medieval y muchísimo más atrás. No, sí, también podríamos indicar que está bastante claro que estos, como bien has dicho, la luna es otro cuerpo celeste, el que más nos influye, el que puede volver a las personas hasta, de ahí se decía la palabra lunáticos, y que de alguna forma altera a los seres humanos. Pero ¿qué pasa con...? Claro, Sí. ahí en Nueva York, la policía de Nueva York, pues cuando es luna llena, pues ya tiemblan. Ellos ya saben que va a ser una noche agitada. Hasta altera el ciclo menstrual de las mujeres también. Y te iba a decir, si nos altera al ser humano, ¿puede alterar a los animales también? ¿Puede alterar a otras entidades? Por supuesto, los perros, los gatos, los animales domésticos, que son los que, digamos, están más unidos a los seres humanos y observamos sus diferentes reacciones y ciclos, pues vemos que también están sometidos a lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ellos reaccionan de una forma pues de acorde a sus instintos. Ellos no son entidades pensantes, pero sí son seres que tienen una gran sensibilidad y tienen unas facultades que en muchos aspectos nos superan a nosotros. Cuidado, o sea, negar inteligencia a los animales también es un error. Es otra forma de inteligencia, pero también es inteligencia a cierto nivel. Y ellos, evidentemente, reaccionan de forma más instintiva que el ser humano, pero perciben cosas, sufren pues estados de ánimo muy alterados en función de la luna y los planetas. Eso está clarísimo. También podríamos hacer mención que esos animales, como bien has dicho, que perciben otras cosas. Aquí se me presenta la idea de de la resonancia Schumann. No sé si has oído hablar de esto. He oído hablar bastante del tema, pero no he profundizado. La resonancia Schumann, en este caso, sería una vibración que emite el planeta y que es común para los ciclos, hasta ciclos del sueño de las personas que están, los habitantes de ese planeta. Sé que hay astronautas que necesitan tener una especie de generador de frecuencia Schumann, de resonancia Schumann, en sus transbordadores, porque no pueden ni conciliar el sueño y sufren hasta de terrores nocturnos. Con esto quiero decir que si cada cuerpo celeste, cada elemento que está en esta bóveda celeste, emite esas frecuencias, a lo mejor son esas frecuencias las que pueden alterar y dirigir nuestro destino, si se puede decir así, sobre los signos del zodíaco. Aunque esto plantea también otras hipótesis. ¿Es posible que hayan otros signos del zodíaco en otras partes del universo? Hombre, por supuesto, esto tiene que ser local. Esta influencia astrológica es puramente local de cada sector de la galaxia. Entonces, eso es de lógica, ¿no? Que tiene que haber otros signos del zodíaco, otras... Pero los signos del zodíaco no son nada más que una forma alegórica encarnada en símbolo
y que reúne una serie pues, de simbologías, de patrones, de energías que se compactan en ese símbolo, nada más que eso, ¿eh? Pero son sectores del cielo, hay una sectorización de esa bóveda celeste y ahí están esos planetas que, bajo el filtro de esas capas, que son los signos, se van conformando todas estas energías. Y digamos que los protagonistas seríamos nosotros. Tengo unas ideas bastante alteradas en mi cabeza y me gustaría compartirlas contigo, aunque sea bastante especulación. Esto es idea propia, quiero decir, que nadie se la tome al pie de la letra. ¿Es posible que hayan huecos en el espacio, que no exista ningún cuerpo celeste, pero altere ese lugar, ese vacío, altere también a las personas, como si en otra dimensión existieran elementos que afectaran a la nuestra y que no pudiéramos verlos? Es decir, ¿hay elementos de otras dimensiones que conviven con la nuestra que puedan afectar también a la esencia del ser humano o de otros seres? Es muy posible, pero desde luego lo desconozco. Había un investigador sevillano que, aún está vivo, es un gran amigo mío, pero que hace muchos años que no tengo contacto con él, y es una autoridad en el tema de la ufología y de todo lo que es el estudio transpersonal de los planetas, los universos paralelos, y se llama Ignacio de Arnaud. Ignacio de Arnaud me decía que, porque él casi ostenta el récord mundial de coleccionar todos los informes de contactados, o sea, informes de personas que han canalizado mensajes de supuestos extraterrestres o seres de otros planos, ¿no? Y me decía, me contaba una vez que hay una serie de comunicados que dicen que el tejido de Dios, el tejido de esta fuerza que le podemos llamar Dios, o podemos llamar de muchas formas, el Supremo, pues que va ofreciendo diferentes oportunidades a los seres vivos en evolución dentro del universo, pero si llega un cierto momento en que hay un ser, un ente, como tú y como yo, que se le han dado ya todas las oportunidades para cambiar una actitud pues, de maldad, de oscuridad, de rebelión, que ese ser no quiere de ninguna forma acoplarse a los ritmos de vida del universo, Dios decide de alguna forma, pues, no prescindir, pero sí como una especie de decisión drástica de hacerle desaparecer. Y aquel ser, cuando desaparece para ir hacia la nada, deja un hueco indeleble, como una mancha indeleble, en el tejido vivo del universo. Y ese hueco que deja nunca más va a poder volver a ser, digamos, rellenado va a ser un hueco insustituible. Eso me lo decía Ignacio Arnaud. Yo no digo que sea, simplemente es un dato curioso que me llamó mucho la atención, que se había recibido en varios comunicados de contactados. Pues espero que esa materia oscura teorizada, ese 98% del tejido de todo el universo, no sean huecos de civilizaciones que han perecido o han sido borradas. Aunque no sabemos si ese hueco está rellenado por otras cosas en otros mundos paralelos. Lo que quería decir antes era que si ahora en el mundo visible nos afectan cuerpos celestes, en el mundo que no podemos ver, que también coexiste con otras realidades, también habrán elementos que nos alteren. Eso yo creo que es bastante lógico pensar, y que la ciencia ya está dando pues explicaciones bastante buenas sobre la existencia de mundos paralelos y lo que ahí habita. David, me gustaría que para terminar le diéramos un mensaje al espectador para que se tome la astrología de una forma distinta a como nos la venden, porque creo que esto es bastante importante indicarlo en este videoprograma. Sí, hay que tener la mente muy abierta, hay que intentar no creerse a la primera lo primero que se oye, buscar por uno mismo, comprobar las cosas por uno mismo, pensar un poco al margen de lo que nos va diciendo el sistema y no etiquetar, intentar no etiquetar las cosas, porque desde luego hace falta profundidad. Vivimos en un país en donde desgraciadamente la cultura no está precisamente en alza. Lo audiovisual ha sustituido y está sustituyendo cada vez más lo literario,
lo que toda la vida se ha considerado pues, como una fuente de conocimiento, pues se está relegando hacia otros niveles. Entonces, pues es importante que la gente lea, busque, profundice y finalmente saque sus propias conclusiones. Y cualquiera de nuestros espectadores, audiencia, puede comprobarlo por sí mismo si busca un poco más allá. Porque la astrología funciona. Yo lo he comprobado. Primeramente os aconsejo a todos que empecéis con vuestra carta astral, que os consigáis un buen programa. Normalmente son programas de cálculo creados por la NASA y funcionan realmente, porque son matemáticas, es matemática pura. Y a partir de ahí, pues uno empieza a ver esa luna, pues si está en Cáncer, me va a hacer más sensible o menos, vas a entender mejor por qué tu signo, hay ciertas cosas que no encajan, tú sabes que hay muchos aspectos de ese signo que no te acaban de convencer, y eso es porque tienes un ascendente, tienes una luna, tienes Venus, tienes Plutón, todos los planetas en diferentes signos, y evidentemente todos ellos son como una especie de ingredientes que están ahí incubándose dentro de una cacerola, ¿eh? Entonces, pues hay que intentar buscar el condimento perfecto y conocerse mejor uno mismo, y que no todo es porque eres Géminis, pues ya está, ya solamente eres Géminis y nada más. Pues no, eso solamente es la punta del iceberg de una ciencia que se remonta desde hace milenios. Y por algo será que haya tanta gente, y no precisamente cuatro tontos, sino gente con mucha cultura, con mucha formación académica, que realmente le están prestando mucha atención al tema. Exacto, porque lo que menos se escucha hablar sobre la astrología es ese ascendente. Eso muy pocas personas hasta lo desconocen, muy pocas personas lo conocen. Podríamos acabar diciendo que si la astrología, todo lo que hemos contado en este videoprograma, no tuviera ese nombre, si tuviera, por ejemplo, la influencia del campo de lo que sea, de los cuerpos celestes, a lo mejor hasta tendría más prestigio. Pues sí, has dado en el clavo, Iván. A veces el nombre es un poco, está ya muy viciado y la etiqueta prevalece. Muchas gracias por asistir, David. Ya sabes, aquí eres bienvenido siempre que quieras para compartir con todo el mundo estos conocimientos, de estas cosas que no se cuentan. Y nada, muchas gracias, David. A ti, amigo, un abrazo. Y un cálido abrazo y hasta pronto.